Pues vamos a comenzar con esta ambiciosa tarea de narrar la historia de la Tierra, desde su formación hasta como la conocemos actualmente, en unos cuantos minutos, así es que comencemos. En primer lugar, bueno, tenemos aquí fijada la fecha en la que aproximadamente se formó la Tierra, que fue hace 4.500 millones de años. Yo creo que es una cantidad que ni siquiera podemos imaginarnos conscientemente, más o menos podemos pensar, ¿no? Pero con precisión realmente no podemos ni siquiera pensar exactamente qué es lo que significa esta cantidad de tiempo, pero bueno, hace 4.500 millones de años se formó la Tierra y durante un gran periodo de tiempo fue algo así como lo que estamos representando aquí como una masa gigantesca que era sumamente caliente y su superficie todavía estaba, su corteza todavía estaba con mucho movimiento porque todavía no estaba completamente solidificada y no suficiente con eso, además era atacada por muchos meteoritos que impactaban directamente porque como todavía no se había formado la atmósfera, pues esos meteoritos entraban directamente a la Tierra y pues causaban muchos más estragos. Entonces, bueno, era un lugar que era básicamente bombardeado todo el tiempo y completamente inhóspito, ¿no? Es decir, ningún tipo de vida podía todavía ser posible en esa superficie porque todavía no era un lugar apto para que los seres vivos pudieran prosperar, ¿no? Para que pudieran vivir. Esa era terminó hace más o menos, o ese periodo de formación, de integración de la Tierra, terminó hace aproximadamente 400 millones de años, o sea, 500 millones de años le tomó a la Tierra más o menos enfriarse y acomodarse un poquito. Y justamente ahí empieza lo que llamamos ahora la era arcaica, hace 400 millones de años. El evento más importante que ocurre durante la era arcaica, que bueno, es cuando la Tierra ya es un lugar, les decía, sólido, donde ya los continentes están más o menos formados, ya hay agua, etcétera, etcétera, fue la formación de la vida, la aparición de la vida. La vida apareció en la Tierra hace 3.800 millones de años. Es el registro más antiguo que se tiene sobre la existencia de vida en la Tierra y ese tipo de vida era básicamente vida bacteriana, ¿no? Lo que había eran puras bacterias, porque sabemos que los primeros organismos fueron precisamente las bacterias, estos seres unicelulares formados de una sola célula que no tienen núcleo todavía, el núcleo celular aparece mucho tiempo después y que básicamente pues eran capaces de sobrevivir en un ambiente que todavía no era tan favorable, porque pues algunas bacterias pueden sobrevivir en temperaturas y en condiciones sumamente desfavorables para otros tipos de seres vivos. Entonces aquí justamente hace 3.800 millones de años es que aparece la vida en la Tierra. Bueno, posterior a esto, posterior a la era arcaica, podemos encontrar ahora la era primaria. La era primaria comienza hace 300 millones de años y una de las características que la distingue son los plegamientos geológicos. Ese es el término rimbombante que usan los científicos para hablar de este periodo en el que, posterior a que ya había cierta solidificación, nuevamente los continentes empezaron a acomodarse por el movimiento tectónico de las placas. Tú sabes que la Tierra está conformada por muchas placas, ¿no? Que se mueven todo el tiempo hay sismos en la Tierra, pero algunos son más leves y otros son más pequeños. Bueno, pues en este periodo fue un periodo intenso de ese movimiento y se consolidó lo que llamamos la Pangea, que es lo que representa esta imagen que tenemos aquí en la era primaria. La Pangea era ese terreno gigantesco en el que estaban apiñonados o juntos todos los continentes existentes en la actualidad. Antes no estaban divididos como están ahora, sino que estaban juntos todos, ¿no? Reunidos en un solo continente que se llama Pangea. Se llama Pangea precisamente porque pan significa todo, ¿no? Es un prefijo que significa todo, y gea significa tierra, entonces es toda la tierra junta en una sola, en un solo supercontinente, ¿no? Al que se le da ese nombre. A continuación de la era primaria ocurre lo que llamamos la era secundaria, porque el nombre no está pensado así para ser muy apantallador, ¿no? Todos los nombres vas a saber que son primario, secundario y terciario, porque básicamente ese es el orden en el que ocurrieron y ya, por eso se les da esos nombres. Bueno, la era secundaria que comenzó hace 150 millones de años se distingue por el personaje que ya viste aquí. Efectivamente, en ese tiempo fue cuando Spielberg hizo Jurassic Park. No, no es cierto. En ese tiempo fue cuando aparecieron los dinosaurios. Ese es el evento, digamos, más importante de este periodo.
Pero sabemos que en ese tiempo la Tierra todavía era muy hostil, había muchos cambios geológicos aún, y una cosa que ocurrió también es que debido a estos cambios geológicos, a varios fenómenos climáticos derivados de estos eventos geológicos como erupciones volcánicas, por ejemplo, y también por la irrupción de muchos meteoritos en la Tierra, bueno, finalmente estos seres gigantescos desaparecieron de la faz de la Tierra hace 64 millones de años, más o menos, y bueno, son el evento más importante y lo más representativo de la era secundaria. Posteriormente, en la era terciaria, y por si todavía pensabas que no podía haber más movimiento, pues ¿qué crees que sí? En la era terciaria todavía hubo más movimiento de placas tectónicas, y lo que ocurrió fue que se formaron, en este periodo ocurrió algo que se denomina la era alpina, que es básicamente cuando se crean muchos de los relieves más importantes que existen sobre la Tierra. Por ejemplo, la cordillera de los Himalayas, en donde está el monte Everest, que está por acá más o menos, ¿no? En esta sección. Este mapita que tengo aquí representa justamente ese cinturón en el que se formaron estas cumbres montañosas muy importantes. Y bueno, es sumamente importante que te comente este evento, porque este evento sí es definitorio o sí es muy importante o relevante para el ser humano como tal. ¿Por qué? Porque al formarse estas estructuras sobre el terreno, estas estructuras orográficas, lo que ocurrió fue que se creó una especie de aislamiento entre algunas especies de simios que ya existían en este tiempo. Sabemos que posterior a la era secundaria ya existieron los mamíferos, ¿no? Bueno, en este tiempo ya había simios. Entonces, en este periodo lo que ocurrió fue que este aislamiento ocasionó o provocó que algunos de estos simios tuvieran que adaptarse a nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque al estar separados, al estar divididas las tierras, en algunas había terrenos o espacios a los que los simios estaban acostumbrados, por ejemplo, terrenos boscosos, y donde había árboles altos, de los cuales los simios, para empezar, tenían sus hogares. Luego, en esos árboles también se protegían de los depredadores y además en esos árboles pasaban la mayor parte del tiempo. Entonces usaban todo el tiempo sus manos y sus piernas para estar, o sus patas, ¿no? Porque a los animales les llamamos patas, para estar en esos árboles. Pero los simios que estuvieron en regiones en donde no había tantos árboles tuvieron que acostumbrarse a condiciones diferentes. En ese periodo entonces se dio una adaptación en la que estos simios que estuvieron en, en áreas que no eran boscosas, eran más de llanos, pues tuvieron que buscar refugio de otra manera y para poder, digamos, sobrevivir o para poder mantenerse, una cosa que les ayudó es poder mantenerse erguidos, es decir, de pie, porque estando de pie podían observar más lejos y podían estar un poco más atentos de sus depredadores. Entonces, eventualmente, los simios que eran más capaces de estar en esta posición erguida, pues fueron finalmente los que evolucionaron en estas regiones. Y eso también explica por qué hay simios que se conservaron como eran y otros simios que cambiaron porque tuvieron que adaptarse a estos nuevos entornos. Por otro lado, esta posición erguida también les dio una ventaja muy grande, que fue que sus manos estaban libres para hacer otras cosas y para crear instrumentos muy rudimentarios, obviamente, pero los primeros instrumentos de la historia. Entonces, este capítulo de la formación alpina o la era alpina es sumamente relevante para la historia del ser humano por estas condiciones a las que tuvo que adaptarse el hombre para verlo. Ahí ya puse un poquito el fondo de pantalla que tengo en la computadora, pero es que necesito mover el texto para poder mostrarte el siguiente fragmento. Ahí está, creo. Tenemos el último episodio, que es la era cuaternaria. Bueno, básicamente la era cuaternaria comenzó hace 2 millones de años y se distingue fundamentalmente porque es justo en esa era donde aparece el ser humano hace aproximadamente 100.000 años, porque todavía hay mucha falta de consenso para distinguir o para nombrar a quién o cuáles de los de los homínidos y de los seres humanos antiguos ya hay que llamar propiamente de nuestra especie, de cuáles. No, eso lo vamos a tratar un poco más adelante,
Pero entonces esta fecha es más o menos aproximada de 100.000 años. Otras fuentes manejan, por ejemplo, 130.000 años, otras 120.000 años. Entonces, en este caso yo quise poner esta porque es de la fuente más fiable que tengo y de la que vamos a partir posteriormente. Entonces, este evento de la aparición del ser humano durante la era cuaternaria es lo más importante. Pero ahora también quiero que notes algo. Este curso va a tratar de este periodo de tiempo que está aquí, de la prehistoria y de la historia. Entonces, quiero que notes de todo el periodo del que hablamos anteriormente, que abarca desde la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, a lo que representa realmente este pedacito pequeñito de prehistoria e historia, que es realmente lo que vamos a tratar, pues es nada, ¿no? Básicamente no es nada. Y para que te des una idea de realmente lo nada que es, o lo poquito que es, bueno, aquí hice una gráfica que representa, bueno, si los 4.500 millones de años de la Tierra fueran este círculo completo, el periodo en el que ha vivido el hombre solamente sería esta línea pequeñísima, delgadísima, roja, que dibujé aquí, y que representa el 0.15% de eso. O sea, otra vez, nada, ¿no? No hemos estado en la Tierra nada de tiempo. El ser humano no ha estado en la Tierra nada de tiempo. A este periodo que empieza aquí, con la aparición de los homínidos hace 7 millones de años, y que pues se cierra un poquito más adelante, ahorita vas a ver en qué fecha, se le denomina la edad de piedra, ¿no? Entonces, eso es básicamente nada. Ahora, esta edad de piedra comprende de el paleolítico, que es de hace 7, como decía, 7 millones de años, a hace 10.000 años antes de Cristo, y el neolítico, que es más o menos de el 10.000 antes de Cristo al 3.000 antes de Cristo. Ahora, checa esto, es bien bonita estas claves de la historia y de las palabras. La edad de piedra, que es con lo que vamos a comenzar en nuestro curso en el siguiente video, básicamente se distingue por estas dos etapas que tienen sus nombres por esta razón. Lítico, litos, la palabra lítico proviene de, el morfema, porque así se llama la parte de esta palabra, lítico, proviene del término litos, que significa piedra, ¿no? Y entonces, paleo significa viejo. Entonces, paleolítico es piedra vieja, neolítico, neo, de nuevo, significa piedra nueva. Entonces, pues aquí tampoco los historiadores se quebraron mucho la cabeza para decidir estos nombres. Básicamente, el paleolítico se refiere a una piedra vieja y el neolítico se refiere a una piedra nueva. Ahora vamos a regresarnos a esta parte para que básicamente tengamos. Entonces, bueno, el paleolítico y el neolítico están en este periodo, en la prehistoria. Y ya después vamos a hablar de la edad de los metales y otras cosas en la historia, ¿no? Hay un evento fundamental que distingue a prehistoria de historia. Pre significa antes de, ¿no? Entonces la prehistoria es la historia que fue antes, o lo que fue antes de la historia, ¿no? Se denomina a este periodo desde hace 7 millones de años hasta, es decir, desde la aparición de los primeros homínidos hasta que se inventó la escritura. La escritura es el evento fundamental que hace la distinción, o que es el parteaguas entre estos dos periodos. Entonces tenemos la prehistoria desde hace, voy a bajar la animación para que la animación, ¿no? mi dibujito, para que puedas ver, hace 7 millones de años inicia la prehistoria y termina con la invención de la escritura hace más o menos 5.000 años. Y la historia comienza justamente hace 5.000 años y pues continúa hasta el día de hoy, ¿no? Porque todavía hay historia contemporánea. Entonces, esos son los periodos que quiero que comprendas, pero mi idea fundamental era que podrías darte cuenta de que el periodo de la historia y de la prehistoria, ¿no? ¿Qué es esto? Es nada comparado con la vida que tiene la Tierra desde su formación, ¿no? Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.